trabajo que estamos haciendo con Emiliano Álvarez y con Marcelo Alves, que por ahora el título tentativo que tenemos es Expectation Meeting Sentiment. Y bueno, un poco lo que nos motiva es que entendemos que es un tema relevante, porque desde el punto de partida en que entendemos que en la economía está presente la incertidumbre y que los agentes toman decisiones en contextos de incertidumbre, la subjetividad adquiere relevancia en el análisis. Y es de esta forma, como elementos para tratar esta subjetividad, las expectativas y los sentimientos entran en juego. Ya desde los trabajos de Keynes, las expectativas entraban como una herramienta para poder trabajar esta incertidumbre o estos aspectos subjetivos, sí, de incertidumbre sobre todo en el proceso de toma de decisiones. Entonces, además, nos fuimos dando cuenta que estos términos tenían incorporaciones a veces un poco confusas en la literatura económica, que hay muchos trabajos que usan los términos sin especificar una definición clara del mismo, que usan sentiment o expectation, esos son los términos a los que me estoy refiriendo. Sí, en la mayoría de los casos se puede inferir bien por el contexto a qué se están refiriendo, pero también hay casos en los que se puede prestar para confusiones. Y hay veces que los términos también son usados como sinónimos, ya sea en forma directa o a través de vincular ambos a otro término que tiene que ver también con la subjetividad de los individuos a la hora de tomar decisiones, sobre todo. No tengo como una dualidad, no sé si hablar para la gente que está acá o para la cámara, pero bueno. Entonces, además, cuando uno revisa las definiciones generales, en el vocabulario general, digamos, de estos términos, vemos que también las dos definiciones vinculan a los términos aspectos subjetivos. Estas definiciones, si bien expectativa viene del latín expectare y sentiment viene de sentire, y de alguna forma el sentiment está más vinculado a las emociones y las expectativas están más vinculadas a la anticipación, en sus definiciones los dos términos quedan vinculados a aspectos subjetivos, que pueden ser opiniones, emociones, creencias, juicios, sentimientos, también entre feeling y sentiment en inglés hay como una distinción más clara que en español, pero bueno. Y sí se puede encontrar como una diferencia más clara en la dimensión temporal, que las expectativas en general están vinculadas al futuro, y esto no necesariamente sucede así con los sentimientos. Entonces, de alguna forma encontramos que hay como una falta de precisión y de acuerdo en estos conceptos que entendemos que puede prestar a confusiones. Nuestras preguntas de alguna forma son cómo están integrados estos conceptos en la literatura económica, cuáles son las definiciones o los usos que se están haciendo de estos términos, y si hay algunos puntos de encuentro o no, o cuáles son las diferencias claves, también podría ser para compensar esto, de estos dos términos. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros nos proponemos es analizar los usos y las definiciones que están habiendo de expectativas y de sentimientos en la literatura económica, e identificar algunos puntos de encuentro y diferencias claves. Y entendemos que con esto estamos contribuyendo sobre todo a establecer un acuerdo sobre la definición de sentimiento, que está menos trabajada o menos generalizada tal vez, por decirlo de alguna forma, que las expectativas en la literatura y su relación con el término expectativas. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es una revisión de literatura, nos basamos en búsquedas de Scopus y de Conlit, y lo que vamos a hacer es identificar, mediante esta revisión, las definiciones y los usos de los términos, y algunos puntos de encuentro, que los analizamos sobre todo en la literatura, y realizamos una búsqueda de Scopus, que tiene como palabras claves expectation, sentiment y
y econom, que son como las raíces de las palabras y todas las que derivan de estas, que tienen estas palabras claves a la vez, identificamos 15 documentos. Entonces analizamos más en profundidad estos 15 documentos para identificar puntos de encuentro en los conceptos. Entonces, básicamente el documento que nosotros planteamos primero habla de expectativas, de sus definiciones, de las teorías, sobre todo de las discusiones teóricas sobre la posibilidad de medir o no expectativas. Después hablamos de sentiment, de su definición y de los 4 usos principales que encontramos en la literatura, y después hablamos de este análisis que hicimos de los 15 documentos que usaban las 3 palabras claves a la vez. Entonces, observaciones primero como más generales sobre el término de expectativas. Primero que las expectativas están vinculadas al análisis económico casi que desde sus inicios. Hay un trabajo de Petrakis, espero estarlo diciendo bien, que vincula, que incorpora o relaciona determinados aspectos del análisis que hace Adam Smith, o del trabajo de Adam Smith, con expectativas. Y además es un término que se usa, que aparece en la disciplina desde antes de que esté incorporado en los diccionarios de literatura económica, en los diccionarios de economía. Si bien en 1930 es como que aparece como una definición un poco más formal, si se quiere, y empezamos a hablar de expectativas como lo que la gente espera que pase, antes el término ya se usaba en la literatura. Hoy en realidad la disciplina económica ha hecho un amplio reconocimiento del término expectation y aparece en prácticamente todos los diccionarios de economía que uno busque, e incluso en muchos de ellos aparecen términos hasta como más específicos, como puede ser algún tipo de expectativas racionales, expectativas adaptativas, por ejemplo. Lo que sí vemos es que las teorías predominantes sobre expectativas y de cómo las expectativas inciden o se incorporan en el análisis económico han ido cambiando en el tiempo, y que no hay como un consenso sobre cómo se da el proceso de formación de expectativas y cómo se debería incorporar exactamente en el análisis económico, de alguna forma, por llamarlo de alguna forma. Y que hay menos literatura sobre el proceso de formación de expectativas y analizar cómo es que se da este proceso, que sobre la aplicación y el uso de las expectativas, ya sea para modelizar o en literatura empírica. No. Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar cinco autores como para plantear un espectro de perspectivas o posturas en relación a las posibilidades de medir los aspectos subjetivos que participan del proceso de toma de decisiones, que entendemos que en la literatura económica las expectativas han sido como la principal variable recogida sobre este proceso. Entonces, en un extremo tenemos la postura de Knight, que lo que nos dice es que básicamente las expectativas son juicios, intuiciones, opiniones bajo incertidumbre sobre el futuro, que son inconscientes e inaccesibles. O sea, directamente lo que él plantea es que no hay posibilidad de medirlas o aproximarlas. Otra postura, de repente bastante extrema, es la de Hicks, que simplifica el análisis y dice que las expectativas se basan de alguna forma en información disponible y que se pueden obtener desde modelos, son como variables internas y no variables externas y subjetivas, sino que son variables que se pueden obtener mediante un modelo y predecir en forma correcta. Es un poco la línea que está atrás de las expectativas racionales. Entonces, ahí el problema de las expectativas pasa a estar internalizado en el modelo, y cómo se mide, de alguna forma deja de ser un problema, porque la obtenemos a partir de la información con la que disponemos, y de la estructura del modelo que armamos. Por otro lado, están los trabajos de Keynes, o de alguna forma aquellos trabajos que analizan a Keynes, y se reconoce
que para él era importante reconocer y entender el comportamiento de los individuos y las fuerzas que dominaban sus acciones. Y vemos que la teoría de Keynes está basada en las convenciones e incorpora variables psicológicas. De alguna forma hay un análisis de Keynes que incorpora 3 variables independientes que se basan en factores psicológicos que de alguna forma reflejan los juicios y las expectativas que vienen de los capital assets, son una de estas variables psicológicas en el análisis de Keynes. Entonces, para Keynes, de alguna forma, las expectativas pasan a ser un tipo de juicio que es una variable independiente que viene por, de alguna forma, las convenciones, está vinculada con las convenciones y los aspectos psicológicos de los individuos. Pero en realidad no nos da como una forma o una herramienta para medir estas expectativas. Después tenemos también los trabajos de Catonas, que Catonas nos dice que sí es posible y que es importante que nosotros estudiemos las expectativas y que las midamos en forma directa, y en realidad para él las expectativas vienen a ser como una suerte de representación de los aspectos subjetivos que están detrás de las decisiones. Las convenciones, las creencias, el optimismo, los juicios, los hábitos y las pautas de comportamiento están en la base del análisis de expectativas para él. Y para él las expectativas existen como sentimientos subjetivos, y son justamente estos sentimientos subjetivos los que terminan dando lugar a los comportamientos de las personas. Bien, y es el autor que introduce la literatura para crear los indicadores de sentimientos o indicadores de confianza. Yendo un poco más hacia los sentimientos, hacia el término sentiment, las observaciones generales que hacemos es que desde los inicios de 1900 ya hay trabajos en la literatura económica que incorporan el término sentiment, que es un término relativamente, con una frecuencia de uso como término importante del documento, relativamente alta, aparece ya sea en título, abstract o palabras claves dentro de la disciplina económica, o sea, en conjunto con el término sentiment y el término econom, aparecen como palabras, ya sea en el título abstract o palabras claves en Scopus, en más de 4.700 trabajos, y en el CONLIT como en 1.300 trabajos, así que es un término que tiene un amplio uso. Y no hay apariciones claras en diccionarios económicos. Sí encontramos, o sea, no del término sentiment por sí solo, sí encontramos en un diccionario de negocios y economía el término indicador de sentimiento como una medida del sentimiento alcista o bajista del estado de ánimo de los inversores, de alguna forma. No tengo una traducción exacta, pero es un poco, es un poco eso. Pero no el término sentiment ni sus otros usos que fuimos identificando. Y lo que vemos es que no todos los papers, o no muchos de los trabajos que incorporan este término, no establecen cuál es la definición precisa que están usando de él. Y que sí encontramos varios usos. Voy a hablar un poco de los 4 usos principales que encontramos. El primero es de sentiment como un indicador de sentimiento. Este tipo de término aparece sobre todo en la literatura de nowcasting y de forecasting, y suele referirse a datos provenientes de encuestas que tienen que ver con las expectativas en general de consumidores o de empresarios, no de expertos. Hay como una dicotomía, hay como una tendencia a separar y a llamar distinto a estas expectativas que provienen de los consumidores y de los inversores a las expectativas que realizan los expertos, porque se entiende que son expectativas que provienen más de su rol en la economía que de conocimientos técnicos o de modelizaciones. Entonces, en esta literatura, los sentimientos y las expectativas de alguna forma se mezclan,
y no hay una división tan clara entre los términos. Sí, a veces lo que encontramos es una diferencia en el aspecto temporal, que las expectativas hablan solo de indicadores que refieren a cómo esperan que algo va a suceder en el futuro, y el sentiment a veces también es más abarcativo en otros aspectos, o intuiciones, o perspectivas, opiniones también del presente. Pero en general pueden aparecer confusiones, o hemos visto confusiones entre sentiment, expectativas, el clima de negocios también, o confianza, se usan en esta literatura como de alguna forma sinónimos, entre comillas. Después está la literatura que trabaja con el término sentiment analysis, o análisis de sentimientos, que acá el término sentiment aparece como conjugado con análisis, y nos habla de una técnica particular, de una técnica de extracción de señales mediante metodologías de machine learning, o mediante la aplicación de algoritmos que terminamos extrayendo información, ya sea de imágenes o de texto, o de videos, porque también puede ser audiovisual. Entonces, en esta literatura lo que sí vimos es que muchos trabajos terminan dando o dejando ver una definición más específica de qué es el sentiment para ellos, que en general está vinculado con el foco del estudio que están aplicando. Entonces, por ejemplo, traigo un par de ejemplos. En un trabajo aparece el término sentiment como la subjetividad humana, en términos de que refleja los deseos, las creencias y los sentimientos de una persona. Después hay otros trabajos en que aparece como una variable o un índice que permite medir el optimismo o el pesimismo, o que permite medir de alguna forma a veces determinadas emociones, y esos son como definiciones que hemos visto en ese tipo de trabajos. Después tenemos los trabajos de las expectativas irracionales, que los que lo ven como expectativas irracionales básicamente es, en estos trabajos lo que hacen es, usan sentiment para hablar de todas aquellas expectativas que no cumplen con la racionalidad. Entonces, si no estamos dentro de los parámetros de expectativas racionales, decimos que son sentiment, en lugar de expectativas. Bien. Y después está toda la literatura que habla de sentiments en el contexto de shocks, como un shock de información. Un shock de información que termina haciendo que las expectativas se diverjan de alguna forma de las expectativas racionales. Eso es como en grandes líneas, para no irme más de tiempo. Entonces, básicamente, lo que vimos en estos 15 trabajos que tenían como términos claves a econom, expectation y sentiment a la vez, en Scopus, es que son trabajos recientes, o sea que el reconocimiento de ambos términos como relevantes en forma simultánea puede ser bastante reciente en la literatura, que son trabajos diversos, ya sea por su país de publicación, por el tipo de documento que son, por el área en la que trabajan, los objetivos y las metodologías que aplican, que la mayoría no incorpora las definiciones de los términos, y que se ve un uso diverso de estos. En algunos casos la diferencia está, es difusa, e incluso aparecen casi como sinónimos. En otros, lo que se ve claro es que hay una diferencia en la dimensión temporal, como les decía, las expectativas vinculadas al futuro y los sentimientos no necesariamente. Y otros trabajos hacen distinciones más claras. También en varios de estos trabajos en realidad no aparece el término sentiment o expectation por separado, sino que aparecen conjugados como expectation error, bullish sentiment, y no aparecen por sí solos. Y en general están vinculados a otros conceptos también, o también en algunos trabajos aparecen vinculados, por ejemplo, a juicios, a creencias y opiniones, sobre todo. Bien, entonces, en síntesis, desde que reconocemos que hay incertidumbre, los aspectos subjetivos pesan en el proceso de toma de decisiones, y pasan a ser relevantes conceptos como expectativas y sentimiento, y es importante que podamos entender cuál es la diferencia entre estos conceptos, sobre todo para no tener confusiones en el uso.
Parece ser claro entonces que ambos términos están vinculados a aspectos subjetivos de la toma de decisiones. Sí parece haber una distinción clara más generalizada en cuanto a la dimensión temporal, estando las expectativas más vinculadas al futuro. Y hay un amplio rango del concepto de sentimientos que identificamos que se usa en la literatura y que no está incorporado en diccionarios de economía. Creemos que eso es algo que puede ayudar a que haya un consenso más general en el uso de los términos. Y también observamos que hay vínculos con otros términos importantes. Entonces, básicamente lo que nosotros creemos es que es importante que tengamos un consenso sobre qué significa el término sentiment, un poco más claro y general, para poder hacer una distinción más clara también con el término de expectativas y poder entendernos y evitar confusiones.